Bueno, ahora ya estamos en vivo. Mientras la gente se conecte, yo voy a obtener el enlace para poder difundir en las redes sociales. Así que pedimos un segundito a quienes ya nos están viendo, que hay como 2 o 3 personas en internet. Entonces, bueno, ahora ya estamos en vivo. En el chat le compartí el enlace a quienes están participando en la reunión. Ya, y ahora sí estoy listo para presentar. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos quienes están viendo esta instancia de formación llamada Quelcún Constituyente. Mi nombre es Fernando Gómez, soy miembro de la Asamblea Territorial de Chonchi y en esta oportunidad me toca ser el moderador o el anfitrión de 2 compañeras que nos vienen a hablar desde la Asamblea Comunal de Antofagasta, Catalina Sánchez y Michelle Donoso de la Coordinadora Chorera de Talcahuano. Para quienes no saben, el gentilicio de la gente de Talcahuano es chorero, chorera. El Quelcún Constituyente es un espacio de formación que nace desde la iniciativa de algunos miembros y miembros de distintas organizaciones del territorio, pero principalmente de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez. Es un proyecto educativo que funciona en base a autogestión y han querido abrir este espacio de formación a todos y todas quienes hoy en día también nos estamos movilizando, estamos pensando en un cambio de sociedad a nivel país. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar hoy día, que es el análisis político y las experiencias desde las organizaciones territoriales, en este caso, estas 2 organizaciones territoriales que vienen desde el continente, es que el objetivo de eso es que podamos nosotros también contrastar con nuestra experiencia en nuestros distintos territorios insulares y las proyecciones que hemos ido dando de la lucha que estamos llevando a cabo en este momento. Así es que para nosotros es un gusto recibir a Michelle y Catalina. En el preámbulo de esta reunión no nos pusimos finalmente de acuerdo quién iba a hablar primero, así es que eh, no sé si alguna de ustedes quisiera comenzar. La idea es que en 15 minutos expongan este análisis político y su experiencia para que después, quienes estamos en este panel de Kelkun, podamos conversar distintos matices, además de quienes nos están viendo en Facebook, que también pueden escribir ahí y vamos a ir haciendo sus preguntas cuando llegue el final de la presentación de las 2 compañeras. ¿Alguna que quiera comenzar? Bueno, lo voy a designar entonces. Me gustaría que comenzáramos desde el norte hacia el sur. Así es que, Catalina, bienvenida al Quelcún Constituyente. Buenas noches, compañeros, compañeras. Primero, poder agradecerles la invitación. Para nosotros es bien gratificante poder conectarnos también con otras experiencias. Últimamente nuestros ritmos, cierto, fin de año y los ritmos y la cantidad de cosas que nos tienen preocupados nos ha impedido un poco tener mayores como coordinación a nivel nacional, así que estamos muy contentos de que se abra esta posibilidad para compartir nuestra experiencia. Bueno, como dijo el compañero Fernando, les voy a contar un poquito sobre la Asamblea Comunal de Antofagasta. Bueno, un poquito haciendo como un resumen, la Asamblea Comunal de Antofagasta se constituye en el mes más o menos de noviembre del año pasado. Posterior al estallido, ¿cierto? Se inicia todo este proceso como de la exigencia de un proceso constituyente, de poder levantar los espacios de discusión del pueblo para poder trabajar, ¿cierto?, las distintas demandas que existían en la ciudad y a nivel nacional. Entre estos espacios de los que se fueron constituyendo acá en Antofagasta, nosotros vimos la necesidad de poder levantar un espacio donde pudiéramos profundizar el trabajo que se estaba haciendo. En ese tiempo recuerdo de que aparecieron como todo un proceso como
que se fue dando desde lo que fue unidad social, donde aparecían, siempre recuerdo, como 3 preguntas para trabajar. Entonces nosotros como que tomamos este método de alguna manera y tratamos de participar también en esas instancias. Sin embargo, consideramos de que ese espacio nos limitaba un poco para poder seguir abordando en realidad en profundidad lo que era el proceso que estábamos viviendo como pueblo. En ese momento entonces que como que nos salimos un poco de esa coordinación para convocarnos 4 organizaciones sociales en ese momento que quisimos como tomar un poco el sartén por el mango para poder generar estos espacios. Y el Encuentro de Mujeres Antofagasta, la Coordinadora No Más FP, la Agrupación de Pobladores Vivienda Digna y la Agrupación Providencia, que está abocada a los temas de derechos humanos y memoria, somos las organizaciones que convocamos a la primera asamblea autoconvocada que se realizó aquí en Antofagasta, la cual se realizó con más de 500 personas en un espacio público, en lo que conocemos hoy día como la Plaza de la Revolución. En ese momento se da el puntapié inicial para poder empezar a abordar todas las temáticas que estaban saliendo en las calles, que estaban rayadas en los carteles, en las paredes. Y entre estas 4 organizaciones armamos una metodología de trabajo estándar que permitía a cualquier grupo o espacio social poder agarrar esta metodología y realizar un trabajo que se fuera sintetizando y unificando en torno a poder unir este proceso que estaba como un poco desorganizado en torno al estallido, ¿cierto? Y el auge de lo que fue el descontento durante ese periodo. Bueno, este proceso permitió que se realizaran asambleas en muchos cabildos, ¿cierto? Y asambleas en distintos lugares, se realizaron en los hospitales, se realizaron en las poblaciones, se realizaron con los profesores, en distintos espacios, y entre las mujeres, y fuimos como conduciendo un poquito a que este proceso se fuera juntando, y realizamos en diciembre del 2019 el primer encuentro zonal de asambleas y cabildos autoconvocados, que lo hicimos en el Liceo de Niña con una alta como convocatoria de compañeros que fueron desde Arica hasta Copiapó. Ahí ya como que se comenzó, ¿cierto?, a discutir principalmente en torno a los derechos básicos, que eran las demandas que exigía el pueblo en ese momento: salud, educación, vivienda, feminismo y disidencia, trabajo y seguridad social, medio ambiente, cultura y arte, memoria y derechos humanos. Se organizaron todas esas mesas de trabajo y se empezaron a confluir, ¿cierto?, en las distintas demandas, de lo cual nosotros obtuvimos como una síntesis de lo que hoy día hemos retomado un poco el camino. Posterior a eso se realiza en enero otro segundo encuentro zonal que se realizó en la ciudad de Iquique, que fueron los 2 encuentros zonales que realizamos como organizaciones aquí en la macrozona norte. De ahí en adelante, bueno, cierto, en ese contexto anterior a aquello y durante ese proceso también aparece por parte del gobierno lo que los partidos políticos que firmaron, ¿cierto?, el acuerdo de paz, lo cual ahí igual como que espontáneamente trajo una necesidad de ir pudiendo posicionarnos frente a lo que estaba ocurriendo en el país. En torno a eso, bueno, posterior a eso hubo un proceso como de repliegue un poquito, vino la pandemia, y nosotros retomamos nuestro trabajo organizativo durante la pandemia. Bueno, vino el 8 de marzo, después vino la pandemia. Posterior al 8 de marzo nosotros ya nos pusieron en todo el tema del toque de queda, la cuarentena, y en ese momento, ¿cierto?, comenzamos a organizarnos en torno a la necesidad de poder sobrevivir de alguna manera a lo que estábamos viviendo como pueblo acá en Antofagasta,
En torno a eso se organizaron los cordones de economía solidaria por parte de la Asamblea, que toma la iniciativa de levantar el primer cordón de economía solidaria con el Encuentro Mujer Antofagasta, que es el primer cordón que se organiza, es un cordón feminista, y nuestro cordón de economía solidaria, que actualmente tiene distintos nudos o espacios, comenzamos a trabajar entonces en el cordón de economía solidaria migrante, feminista, cordón sur, y también le llamamos así, pero en realidad un espacio como de bienestar sindical, donde los sindicatos, así como también cada espacio se organizaba comprando juntos, los sindicatos también podían trabajar los aportes de bienestar a sus asociados a través de la compra del comprando juntos. Asimismo, paralelo a eso, mantuvimos y hemos mantenido hasta el día de hoy colectas que nos permiten, cada vez que nosotros compramos juntos, que es fin de mes y quincena, aportar por lo menos a 2 o 3 ollas comunes 2 veces al mes, y también comienza, ¿cierto?, la relación con las ollas comunes, que también fueron expresiones de alguna manera de la resistencia organizativa, de la necesidad del pueblo de poder subsistir frente a lo que estábamos viviendo. Posterior a eso, bueno, como que nos algunos meses, retomamos el proceso que veníamos trayendo desde el verano, y volvimos a retomar las asambleas. Bueno, la Asamblea Comunal de Antofagasta toma esta forma, ¿cierto?, durante el proceso, donde de alguna manera nos tuvimos que ir unificando para poder ir generando ciertos criterios políticos y reflexiones. De lo que fueron las asambleas autoconvocadas pasamos a hacer una asamblea comunal, le pusimos, porque acerca integrantes, personas y organizaciones de distintas organizaciones, entre ellas todas las que ya nombré, ¿cierto? Vivienda Digna, Noma FP, Encuentro Mujer Antofagasta, compañeros de las distintas organizaciones de la ciudad se siguieron convocando en este espacio, y además se incorporaron más organizaciones de disidencia, del arte y la cultura, ollas comunes y también los cordones de economía solidaria, que empezaron también a nutrir este espacio, ¿ya? Retomamos entonces, se venía, ¿cierto?, el proceso, bueno, se vivió, me imagino que como en el resto del país, un proceso un poco de repliegue. Sin embargo, en Antofagasta hay una característica bien interesante que tiene que ver con que como hay espacios, ¿cierto?, territoriales en Antofagasta de resistencia, que mantuvieron todo el ejercicio de resistencia política y organizativa también en lucha. Por lo tanto, también el proceso en Antofagasta siempre ha estado acompañado como de ese elemento, y también de algo que para nosotros es súper importante, que tiene que ver con la liberación de los presos políticos y la importancia de que nosotros como organizaciones, todas las que participamos, estemos dentro de lo que es la lucha por la libertad, en realidad la amnistía de los compañeros y compañeras, y también ya en ese proceso, ¿cierto?, nos convocamos a continuar el proceso de reflexión. Se vino el proceso del plebiscito. Efectivamente, dentro de la Asamblea Comunal de Antofagasta hay, y hasta la actualidad, distintos puntos de vista en torno como al cómo aprovechar o cómo ser partícipes de este proceso, y de esta manera la Asamblea Comunal de Antofagasta, la verdad es que como veíamos que había muchas diferencias, pero también sabíamos de que la única forma de poder generar los cambios era poder mantenernos unidos y en lucha, para poder generar todos los cambios que queríamos para adelante. Fuimos capaces de consensuar en su momento de que, en definitiva, nosotros observábamos que los distintos actores, los distintos procesos políticos que estaban viviéndose en la región y en el país,
venían, ¿cierto?, como a presentar este proceso del plebiscito y el proceso de la Convención Constitucional actual, y en realidad estaban como muy inmersos en lo que era el proceso institucional. Sin embargo, existía un vacío político dentro del pueblo que tenía que ver con cómo se iban generando los contenidos, o se continuaban y retomaban los contenidos políticos básicos para saber lo que el pueblo quería. O por lo menos, ¿cierto?, aquellos que estábamos organizados en estas distintas organizaciones pudiéramos ir levantando ese contenido que sentíamos estaba como carente dentro del proceso. De esta manera nosotros pudimos llegar al consenso, a pesar de nuestras diferencias, porque hay compañeros dentro de la Asamblea bastante comprometidos con este proceso constituyente. Hay otros compañeros que incluso se restaron del proceso por una decisión política. Sin embargo, nuestro consenso fue poder generar este proceso de generar este contenido, ¿cierto?, este programa del pueblo que le hemos querido decir, y que el proceso, en definitiva, de levantar este programa tuviera una forma vinculante con aquellas candidaturas populares que fueran levantadas desde los movimientos sociales en lucha, con ciertas características que tenían que ver con que en realidad hoy día todavía no se resuelve, porque los constituyentes no están todavía, ¿cierto?, están los precandidatos, etcétera, pero sí, de alguna manera, vincular el proceso de levantar este contenido con aquellos compañeros que nosotros sí legitimamos como candidaturas populares, y entendiendo de que en realidad el proceso constituyente, el proceso de cambio histórico que está viviendo el país, es mucho más amplio de lo que pudiera generarse por el proceso institucional. Y entendiendo de que, un poco como también aprendiendo de la historia, ¿cierto?, de los procesos democráticos chilenos, vemos la necesidad de seguir dotando de contenido y política, ¿cierto?, todos los espacios populares, para no vivir nuevamente un proceso que traiga quietud a la clase trabajadora, y que eso impida poder generar cambios reales, que son los exigidos desde el estallido, incluso desde antes hasta ahora, ¿ya? En torno a eso, más o menos contarle como las actividades que nosotros hemos realizado, ¿cierto? Bueno, se retomaron en distintos puntos de la ciudad de una manera espontánea, y también en un proceso de unificación bastante bonito, los tecitos rebeldes, las asambleas, en algunas poblaciones, en poblaciones como emblemática y combativa. Hace unos fines de semana atrás participamos, ¿cierto?, de la invitación de compañeros de Bonilla, del encuentro pobladores que se realizó, que fue un espacio muy bueno. Asimismo, ¿cierto?, se empezaron a retomar, bueno, nuestro espacio de asamblea también tenía como parte de su reflexión, y actualmente nosotros estamos en un proceso de poder levantar el contenido de este programa popular que le llamamos, levantando asambleas temáticas en torno a todos los derechos sociales exigidos por el pueblo. Y además, esas asambleas temáticas parte mañana, de hecho es la primera, la Asamblea de Trabajadores de Trabajo y Seguridad Social, que se va a realizar en la sede del Sindicato Mantos Blancos, y el próximo martes y el martes subsiguiente continúan las asambleas temáticas, que buscan en realidad poder retomar el proceso que habíamos iniciado en las asambleas anteriores, de los encuentros de asamblea, donde se trabajó en la priorización de demanda, y poder profundizar las propuestas que las personas pudieran ir haciendo en torno a los 7 ejes de priorización que tiene cada una de las demandas. Entonces ya desde mañana nos empezamos a convocar, ¿cierto?, para ya no solamente decir, sí, mira, en realidad nosotros queremos reconocimiento del trabajo doméstico, porque sabemos que en realidad nos fuimos, quisimos como tenerlo todo de alguna manera, sino que más bien poder plantear ciertas posibilidades económicas, productivas, políticas, en torno a cada una de esas propuestas que fueron levantadas en ese momento, y ese proceso empieza desde mañana, ¿ya? Entonces se van a levantar las asambleas temáticas,
junto con eso, vimos la importancia de poder empezar a posicionar a la Asamblea Comunal de Antofagasta como un actor político que dijera un poco como matiz, o mostrar este matiz dentro de lo que es la política hoy día y el proceso constituyente. Entonces comenzamos a realizar actividades que se llaman los Voces y Tambores por la Dignidad, todo esto marcado en un programa, como en una propuesta que se llama Pueblo en Marcha, que incluye la Asamblea, incluye los Voces y Tambores por la Dignidad. Son espacios donde nosotros convocamos en las poblaciones, en los campamentos de Antofagasta, que son en Antofagasta, bueno, quienes conocen la realidad habitacional, ¿cierto?, de Antofagasta. Antofagasta tiene los macrocampamentos más grandes del país. Nosotros tenemos un proceso, ¿cierto? Históricamente Antofagasta ha sido una ciudad de centro migratorio, y por ende la precarización de la vida que llevan muchos migrantes y también chilenos en Antofagasta, ¿cierto?, nos tiene hoy día habitando ciertos espacios que están en las faldas de los cerros, que en realidad recorren toda la ciudad. O sea, tú llegas a Antofagasta y tú te das cuenta que Antofagasta de sur a norte tiene una parte poblada, por así decirlo, y todo el resto de la falda del cerro, del borde cerro, son campamentos. Entonces, nosotros comenzamos a realizar las voces y tambores. Mañana tenemos también, además de la Asamblea de Trabajadores, tenemos un voces y tambores que se va a realizar en el marco del Campamento de los Arenales, con los compañeros de la Agrupación de Pobladores Vivienda Digna, y estuvimos en Bonilla, y la próxima semana vamos a estar en el macrocampamento Villa Constancio, y empezamos a instalar en los espacios que nosotros consideramos importantes, que son los sectores populares de la ciudad, nuestro discurso. Se realizan ferias de organizaciones, también se realizan espacios de economía solidaria, se refuerza también el arte y la cultura del territorio, donde se reivindica en definitiva la muestra artística de expresiones de las mismas poblaciones a las que nosotros vamos, en los que se realizan estas actividades. Y esto es un poco lo que hemos venido haciendo. Ya actualmente, como les contaba, el tema de la economía solidaria, que nos permitió subsistir y darle un sustento relacional de aspectos como solidarios. Por otro lado, la importancia de mantener la demanda de los presos políticos. Por otro lado, también poder levantar ese contenido, ¿cierto?, político que creemos somos capaces como pueblo poder levantar, y hacerlo vinculante con los procesos de candidaturas populares, si es que así existieran, y también fomentar la participación asamblearia en los tecitos rebeldes y las expresiones que hoy día sigan manteniendo los distintos sectores de la ciudad, ¿ya? En torno como, eso es un poco en lo que estamos, en lo que estuvimos. Seguramente se me pasan varias cosas, llevamos harto tiempo juntos, y bueno, y ya como yendo como a la segunda parte de lo que nos convocaba hoy día. Bueno, el proceso unitario que ha vivido la Asamblea Comunal de Antofagasta, yo creo que igual deja como bastante aprendizaje histórico y político. Nosotros somos una organización que, a pesar de las diferencias, por ejemplo, que tuvimos en torno al proceso constituyente institucional, hemos permitido que compañeros de organizaciones que incluso están levantando candidaturas puedan participar de la Asamblea y convivir con todas estas otras alternativas que se generan ahí, ¿ya? Como les digo, el consenso político que tuvimos fue: nosotros vamos a desarrollar esta parte de levantar el contenido programático, que en definitiva iba a alimentar todos los procesos y todas las vías que se estaban desarrollando en la ciudad, ya no solamente aquellas institucionales, sino más bien entendiendo que esto es un proceso de largo aliento y de cambios estructurales que requieren, ¿cierto?, un esfuerzo mayor de organización, lucha durante todo este proceso. De esta manera, la composición de la Asamblea es diversa, sin embargo prima la unidad en la acción, como le llamamos nosotros, es decir, más allá de nuestros discursos, es en la acción, en los espacios de necesidades solidarias, de organización, cuando nos ponemos de acuerdo, donde estemos todos, y hoy día es lo que nos mantiene unidos.
Entonces, un poco les comenté sobre también lo que era nuestra postura. Nuestro proceso está centrado en levantar el programa popular en este momento. Quizás es algo como muy bastante así como esperanzador o soñador. Ya vamos a ver cómo nos va en esta pasada con las asambleas temáticas. Entendemos que la gente igual hoy día está descansando en este proceso institucional y hay una disminución, ¿cierto?, de la participación activa o del empoderamiento que vivimos en ese momento de auge político. Sin embargo, creemos de que somos los responsables hoy día un poco en Antofa de que esto no duerma, ¿ya? De que eso no pase, de que nuevamente no nos quedemos, ¿cierto?, en recibir este proceso como viene o como se nos da con las reglas, en definitiva, de un proceso institucional que fue generado por los mismos gobernantes que quieren mantener el modelo económico. Frente a eso también poder denunciar las trabas que tiene este proceso y vincular también el proceso con aquellos compañeros, compañeras que efectivamente vengan del pueblo en lucha, de los movimientos sociales que históricamente han estado acá en Antofagasta, como parte de un proceso que es muy amplio y que se supera incluso, o esperamos pueda ser superado durante este tiempo ya futuro. En realidad, eso es como un poco lo que les puedo contar. Eso es un poco Gracias. lo que hemos estado haciendo y lo que les podemos contar desde acá, Antofa. Genial, Catalina, agradezco mucho tu capacidad de poder haber metido tanta información en el poquito rato que te habíamos dado. Se pasaron algunos minutitos, pero no importa, porque igual estaba bien interesante. Antes de pasar a Michelle, solo quería destacar un par de cosas. Por ejemplo, Antofagasta, estaba viendo, tiene como el doble de habitantes que toda la provincia de Chiloé. Y ellos salieron de la cuarentena igual hace algún rato. O sea, de alguna manera, por lo menos lo que yo estaba pensando, así como nosotros todavía estamos recién empezando a vivir este proceso de cuarentena, así es que gran parte de las cosas que la compañera comenta son cosas que seguramente nosotros podríamos tal vez ir pensando para después. Así que le dejo al panel invitado a que anote sus preguntitas porque después de Michelle vamos a hacer preguntas y comentarios para las dos compañeras. Así es que ahora, bueno, ahora va a conversar Michelle, que es de la coordinadora chorera de Talcahuano. Vale. ¿Me confirman si se escucha bien? Que suelo tener problemas. Vale. Ya, bueno, primero que todo, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como Fernando ya me presentó, me parece que estaba bien con eso. Así que voy a comentarles un poco la caracterización del espacio que estoy representando hoy en día, que es la Coordinadora Chorera, ¿verdad? Una organización de carácter socioambiental territorial de la comuna de Talcahuano, una comuna que igual es bastante conocida por tener un cordón industrial, producto de lo que tenemos muchísimas problemáticas de carácter socioambiental también. Y la temática socioambiental es la que nosotros y nosotras más hemos ido trabajando y desde donde nosotros estamos aportando también a la organización en nuestro territorio. Cabe decir que somos una organización un poquito más antigua tal vez que las asambleas que se han ido levantando al alero de la revuelta popular. Nuestra organización tiene más de 7 años. Nos asumimos desde una perspectiva anticapitalista, en tanto que igual entendemos que el extractivismo y la degradación y explotación ambiental, que son las temáticas a las que más nos abocamos, son en realidad una consecuencia de este sistema capitalista que es patriarcal y también colonial, y que provoca esta contradicción que yo creo que cada vez es más patente, bueno, entre el capital y el buen vivir de nuestros pueblos. Para que el capital pueda acumular es que necesita explotar nuestros territorios, nuestros cuerpos, e ir degradando nuestra vida, ¿verdad? Y también es importante mencionar que asumimos una perspectiva antipatriarcal, porque nuestra organización, a través de los distintos años, siempre se ha compuesto más por mujeres que por hombres. Y me parece que igual vale la pena destacarlo. Y asumimos la perspectiva antipatriarcal, pensando que hay una necesidad igual como imperiosa de transformar estas prácticas violentas y de dominación desde los espacios sociales para apostar igual a la transformación de la sociedad.
En sus inicios esta organización se levanta, ¿cierto?, con la intención de hacerle frente a proyectos energéticos, terminales de gas en realidad, que se querían instalar en nuestra bahía, pero rápidamente, y también gracias a la articulación con organizaciones de otros territorios, no solo de nuestra provincia, sino también a nivel nacional, porque nosotros también integramos el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es ya una plataforma de carácter plurinacional, ¿verdad? Es que asumíamos esta profundidad también de la temática, y ahí es donde nosotros damos un salto quizás más cualitativo en entender que la lucha ya no es solo como reivindicativa o anti-extractivista en el sentido de ponernos a un proyecto, sino que en realidad el horizonte principal era pensar en la soberanía territorial. ¿A qué nos referíamos con esa soberanía territorial, que sería nuestro horizonte? Es como a este sueño de una comunidad consciente y organizada, que tenga el poder de decisión, de ir definiendo qué es lo que quiere que suceda en su territorio, pues, de ir definiendo si las distintas iniciativas, ya sea de privado, de las instituciones, son o no beneficiosas para nuestra comunidad, son o no beneficiosas para los ecosistemas, y probablemente y producto también de nuestra historia, que también nuestra comuna se va reproduciendo y creciendo al alero de un cordón industrial. Por mucho tiempo estas decisiones no fueron importantes para la comunidad, hasta que nuevamente las organizaciones volvimos a plantearlo. Entonces ahí está como nuestro objetivo central, que nosotros decíamos que para que haya soberanía territorial tiene que haber comunidad organizada, y en ese sentido nosotros igual nos disponíamos a poder aportar en la articulación de los distintos sectores, de los distintos actores y organizaciones que hubieran en nuestra comuna. Ya, pero como nuestra organización igual tiene varios años, es que a lo largo de los años hemos ido apostando a esta articulación, ya sea a través de asambleas, de encuentros, de movilizaciones, de conversaciones, de construir desde la confianza también, porque cuando uno se va encontrando a través de los años, igual es donde se van consolidando esas relaciones. Y eso también fue lo que nos llevó a que en el contexto de revuelta popular muchas organizaciones y actores y actoras ya nos conocíamos, y nos fue más fácil también coordinarnos para poder ir propiciando la movilización que había que mantener en nuestro territorio. Quisiera mencionar también, que yo creo que igual es súper positivo recalcar, que una de las razones por las que esta organización ha durado harto tiempo también, quizás a diferencia de otras organizaciones que han estado también en nuestra provincia con la misma temática, pero que no han perdurado tanto rato, es porque para nosotros igual ha sido un eje central de lo organizativo, el autocuidado de las compañeras y los compañeros. En tanto, no solo de no reventarnos, sino de cuidar el espacio, de generar en la organización un espacio que sea seguro y cómodo para todos y todas, y en la que también se asuma que no es que solamente nosotros venimos a entregar todo nuestro tiempo y energía, sino que también la organización nos va retroalimentando como individuos e individuos. Y lo menciono porque a veces como que se olvida eso en la organización, y me parece que está bueno tenerlo en consideración. Ya, entonces vuelvo un poquito a lo que fue este proceso de encontrarnos con otros actores y actoras, asumiendo que, por ejemplo, ninguna temática en realidad, ni la ambiental, ni la de salud, ni la de laboral, iba a poder desarrollarse mucho en el territorio si es que no existía articulación de los distintos actores. En ese sentido fue como fundamental el poder tener las distintas iniciativas e instancias de encuentro. Solo por mencionar algunas, se me ocurren, por ejemplo, las caminatas que se hicieron a sitios de valoración de carácter ambiental, las instancias de formación política en conjunto de distintas temáticas también, porque, bueno, menciono esto porque a veces pasa que se asume que las organizaciones o las personas que están en lo socioambiental es como que fueran ecologistas y no les interesan las demás temáticas. Y eso es totalmente mentira, porque en realidad las personas de las que formamos parte de estas organizaciones de carácter socioambiental somos pobladores y pobladoras, y estamos atravesadas por las mismas problemáticas que cualquier vecino o vecina. Entonces, dentro de eso es también que nosotros hemos apostado por la articulación y la solidaridad con las movilizaciones de los compañeros y compañeras de distintos sectores. Por ejemplo, con los portuarios, con los profesores, los estudiantes secundarios, con las poblaciones de los cerros, de la libertad, y en realidad con los distintos espacios que se han ido organizando y movilizando. Ahí ha sido central para nosotros esa solidaridad y ese apoyo, tanto de la experiencia como también del cariño y del encuentro, pues del saber que no estamos solos. Ya, entonces ahí a lo largo de los años se han hecho actividades varias, tanto los encuentros como las movilizaciones, como los festivales, los carnavales, igual porque como
Talcahuano es una comuna, no es el centro como Concepción. En Concepción, por ejemplo, hay mucha cultura, hay mucha organización artístico-cultural, incluso mucha organización artística de carácter afrodescendiente, por ejemplo, pero cuesta mucho que eso llegue a las comunas. Y ahí nosotros hemos tratado de hacer un enlace o una articulación para que eso también llegue a las poblaciones. Y a partir de eso también es que levantamos esta iniciativa que se llama Pasacalle del Cerro al Mar, donde invitamos a todas estas comparsas o agrupaciones culturales que son conscientes, que consideramos hermanas, y que también nos han apoyado para llevar esa cultura al territorio. Y que ha sido súper lindo, y de hecho yo me atrevo a decir que los pasacalles organizados por la organización popular han sido mucho más bonitos que los que organiza la municipalidad, por ejemplo. Y que son como súper valorados por la comunidad. Ya. Entonces, ahora ya tratando de venirnos para la actualidad, ¿verdad? Llega este 19 de octubre, no digo 18 porque se fue en Santiago, los territorios nos alzamos todos el 19, me acuerdo que fue un día sábado, y de hecho la primera movilización muy grande en nuestro territorio es convocada por una colectiva que se llama Mujeres Choreras, de la cual igual formaba parte en ese momento, que fue como que ya nos estábamos dando cuenta que estaba sucediendo un alzamiento en todo Chile y que nuestro territorio no podía quedarse atrás. Y sin duda que fue una buena lectura, estaban todos los ánimos, porque salieron miles de personas, como en mucho tiempo no sucedía, y nos mantuvimos más o menos hasta diciembre marchando, de verdad que todos los días en Talcahuano se marchaba, todos los días había un encuentro en Puente Perales, y ese ánimo de encontrarse y de movilizarse propició que se generaran un montón de asambleas, ya sea asamblea de 200 personas o en distintas partes, o esas asambleas improvisadas que se dan al alero de la misma movilización, que tenían un carácter informativo, porque todos querían saber qué estaba pasando, qué estaba diciendo el gobierno, qué habían dicho las instituciones, las autoridades. Por otro lado, y cuando se empieza a decantar un poco todas estas demandas de las personas en una demanda más central, que es la de asamblea constituyente, toda la gente tenía la disposición también de formarse. Entonces ahí estas instancias callejeras y autoconvocadas asumen también un carácter pedagógico y politizador súper importante, donde las organizaciones que llevábamos más tiempo tuvimos que asumir ese rol también de propiciar las instancias, de organizarlas, y ahí empieza todo el tema de las sistematizaciones, que yo creo que se vieron en todos los territorios, que es como ya, formémonos, discutamos, pero tratemos de que esto no quede en nada, entonces sistematicemos esas discusiones. Y en Talcahuano, tal vez a diferencia de otros territorios, no conozco mucho cómo se dio la dinámica, en vez de armarse como una sola gran asamblea, se armaron distintas coordinadoras territoriales en los distintos sectores de la comuna, y se levantaron alrededor de 7, en Los Cerros, en Libertad Gaeta, en Medio Camino, en el sector San Marcos, Rocuán, bueno, etc. Lo que sí siempre fue necesario, por lo menos para las personas que llevaban un poco más de tiempo en esos espacios, la necesidad de mantenernos articulados, y esa articulación tenía en ese momento incipiente al menos 2 objetivos. Por un lado, el poder empezar a discutir y a construir una propuesta para el territorio, porque inmediatamente y al alero de las distintas discusiones que se dieron fue un poco más fácil el visualizar que había como cierto pliego territorial, un pliego comunal. Esa era la primera apuesta que teníamos las distintas coordinadoras territoriales, y que sin duda tenía que irse trabajando, y bueno, la pandemia en realidad nos truncó un poco ese proceso. Pero es como esta idea de generar tu programa territorial lo que también nos unificó y nos ayudó a articularnos. Y por otro lado, sabiendo que había sido esta rebelión popular la que había propiciado un poco hacer tambalear al bloque en el poder, sentíamos que era necesario poder propiciar que no se bajara la movilización. Entonces, de manera articulada convocábamos y de manera articulada organizábamos las distintas manifestaciones. Eso a nivel comunal, pero bueno, Talcahuano también está dentro de provincia de Concepción, y en la provincia de Concepción hay muchísimas organizaciones, muchísimo activo social. Entonces ahí ya fue necesario también una articulación no solo a nivel comunal, sino que también provincial. Lo que sí, hay que reconocer que eso fue un poco más complicado, porque habían un montón de asambleas territoriales y colectividades que era un poco complejo al calor de toda esa coyuntura y contingencia que era tan rápida y tan agotadora quizás, el poder haber levantado una plataforma en la que efectivamente lográramos una articulación todos esos espacios que nos hubiesen permitido estar conversando hasta el día de hoy. Hubieron muchas iniciativas, pero mantener un espacio así de consolidado hasta hoy no fue posible. Sin embargo, sí ha sido posible el articularnos de manera más coyuntural para distintas movilizaciones, como por ejemplo a lo largo de este año, como lo fue el apoyo a los presos políticos mapuche que estuvieron en huelga de hambre,
Pero igual nuestro territorio, como somos zona frontera, tenemos igual hartos lazos con los lamien del movimiento mapuche. Nuestra coordinadora en particular igual con varios lamienes del sector autonomista también, que por lo demás son también esos lamien que hoy en día no están a favor del proceso constituyente. Hay relaciones que se han ido construyendo con el tiempo y que nosotros creemos que también nos han ayudado también a construir una perspectiva anti-extractivista mucho más potente. Bueno, también además del apoyo a los PPM, por supuesto que ha sido una línea central, al igual que como en Antofa, yo supongo que en todos lados, esta idea de pelear por la libertad de los presos políticos, así como también exigir justicia, castigo y reparación por las violaciones a los derechos humanos, que es algo que todavía está pendiente. Y a partir de eso se han hecho distintas jornadas de protesta. Bueno, y ayer mismo, de hecho, que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, Concepción se moviliza para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y también para exigir la libertad de los presos que estaban en el Manzano, donde hay, por ejemplo, la Universidad de Concepción, que es la universidad en la que yo estudio, se querella y es la que tiene a 9 personas siendo investigadas, donde 5 de ellos son menores de edad, por ejemplo, que son cosas que hemos tratado de presionar acá a nivel territorial también, porque se producen redes de poder súper importantes entre las universidades, la fiscalía, etc. Acá también ha sido una temática súper importante el tema de la defensa de las infancias populares, a propósito de la articulación que hay con una colectiva que se llama Madres Desesperadas, y que en realidad el nombre es bien terrible porque son madres que están buscando a sus hijos, que en algún momento se fueron al Sename y que ya no saben dónde están. Y ahí han sido distintas organizaciones las que han dado su apoyo, principalmente son organizaciones feministas y de mujeres, pero también lo han hecho las asambleas y coordinadoras como la de nosotros, donde a través de distintas reuniones nos coordinamos, a lo menos hasta el momento, para poder movilizarnos. Y bueno, también como se vio en la tele, hay un hogar, que es el hogar Carlos Macera, donde hace menos de 3 semanas balearon a 2 niños, eran menores de edad y fueron los pacos quienes los balearon. Y eso igual propició inmediatamente una movilización y articulación entre las distintas organizaciones, y ese también es el motivo por el cual estamos con toque de queda a las 8 de la noche en este momento, muy temprano, y es también para poder contener esa movilización. Entonces, esta idea de la articulación se ha dado principalmente para mantener viva la movilización dentro de lo que se puede, con todas las restricciones que hay en un estado tan militarizado como lo es Chile en este momento. Pero también hay otras aristas que las asambleas territoriales han ido trabajando, y si bien nosotros como coordinadora no somos una asamblea como tal, sí nos coordinamos con la asamblea, por ejemplo, de mujeres de Talcahuano o la asamblea de Medio Camino, que son como con las que tenemos más afinidad, y con quienes también tenemos líneas de trabajo similares, a propósito, por ejemplo, de estas ideas de construir propuestas territoriales como el abastecimiento colectivo, como las instancias de autocuidado, como la defensa del territorio, etc. Como que desde ahí es que nosotros nos hemos ido vinculando. Bueno, yo creo que algo que está aún pendiente, a propósito de lo que yo les decía, estaba esta idea de la construcción del pliego comunal o del programa territorial que se vio truncado por la pandemia, y sigue siendo una necesidad esta construcción de programa, pero que nosotros no la entendemos solamente como este programa para el proceso constituyente institucional más concreto que se viene ahora, sino como esta idea de programa entendida como la discusión y la construcción de este nuevo paradigma social que quisiéramos, que va más allá de, no sé, no querer AFP o de decir quiero otra educación, sino que sentarnos a pensar ya, ¿cómo queremos que sea nuestra educación entonces? Si no nos gusta la alimentación, no queremos el TPP, ¿cómo queremos que sea nuestra alimentación entonces? ¿Cómo debería organizarse nuestro territorio? ¿Cómo deberían ser los planos reguladores, por ejemplo? Entonces yo creo que esa discusión aún está pendiente, pero por lo menos para nosotros siempre supimos que iba a ser así, porque el proceso que se viene dando va a durar harto tiempo más, y nosotros apostamos que sea así para que pueda ir madurando también. Que sin duda ahí de pronto el tema de la convención como que nos puso a todos un poco apurados o nos desvió los tiempos de construcción que veníamos planteándonos. Pues nosotros creemos que hay que tratar de no desesperar y asumir que estos procesos van a ser más largos y que la maduración política tiene que irse dando en los tiempos que el mismo pueblo se vaya poniendo. Respecto también ya a nivel más coyuntural o las lecturas políticas que teníamos, al igual que varias asambleas territoriales, nosotros como coordinadora no validamos el acuerdo por la paz y nueva constitución,
Y a partir de esa misma crítica que nosotros seguimos manteniendo, independiente de que haya habido una pandemia que haya hecho que cambiara cierta correlación de fuerzas por no poder mantenernos en la calle de la misma manera, nosotros no estamos por participar de la convención, principalmente porque en realidad no solo tenemos desconfianza del proceso, sino que también vemos muy de manos atadas a todas las compañeras y compañeros que quieran participar siendo parte del movimiento social. Y creemos que estos son momentos también de ir fortaleciendo la organización popular. Esperamos que no tenga que ser algo como disyuntivo, pero de alguna manera creemos que también lo está haciendo a propósito de que efectivamente muchas de las energías de las organizaciones sociales sí se están yendo a discusiones que son solo de carácter institucional. Y un poco esa construcción territorial está quedando de lado. Bueno, y en ese sentido nosotros dijimos, ok, vamos a asumir una apuesta que tal vez va a ser distinta a la de otros compañeros, porque por ejemplo en Talcahuano existe un comando constituyente o se armaron otras apuestas que son de lleno electoralistas, pero nosotros no nos mareamos con eso y sabemos que ellos y ellas no son nuestros enemigos, van a ser compañeros igual, esperamos seguir pillándonos en la lucha y en realidad desde la misma organización y las instancias de concientización y discusión política es donde nos vamos a ir pillando. También asumiendo que este proceso da para largo y que no termina ni se acaba con la convención. Bueno, y también ahí un poco hacemos eco de críticas que hemos escuchado de los lamienes, ya de la zona tal vez más lafkenche, que también hacen una crítica profunda no solo al origen del proceso, sino que también al seguir validando esta propia institucionalidad y hasta los mismos partidos políticos que hoy en día siguen legislando, siendo que un año atrás estábamos pidiendo casi que todo se vaya. Bueno, por ahí un poco van nuestras apuestas, y lo que sí, yo creo que el desafío más patente está precisamente en la construcción programática y en asumir desde dónde hay que hacerlo. Nosotros también asumimos que todos estos procesos no debiesen darse de manera tan aislada dentro de las comunas o territorios, lo que no quita que no tenga que fortalecerse los procesos territoriales, que es primordial, pero sí es importante avanzar a nivel de movimiento popular en al menos ciertos acuerdos, y ese es el motivo también por el que nosotros como organización somos parte de articulaciones como el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es de carácter socioambiental, pero también de la PAL, que es la articulación... no me acuerdo el nombre, pero es como Articulación Plurinacional de Asambleas que Luchan, que también empieza a tratar de encauzar como ciertas miradas o ciertos quehaceres en común entre asambleas territoriales que están a lo largo de Chile. Creo que no se me quedó nada, y bueno, si faltó algo me pueden preguntar. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Michelle. Agradecer a las dos compañeras por su tiempo de haber preparado también este resumen, ¿cierto? Yo desde mi permanencia en la Asamblea Territorial de Chonchi, la verdad es que destaco hartas cosas de lo que ustedes han dicho. Bueno, la importancia de la existencia de las organizaciones previamente, ¿cierto? Que en el fondo el estallido o la revuelta popular, como le queramos llamar, de cierta forma, claro, fue sorpresivo, pero tenían una cierta organización previa que les permitió también articularse y sacar un provecho o poder organizar bien este asunto. Claro, es algo que también de alguna manera en Chiloé lo teníamos, pero con un poco disgregados, como que lo que ocurrió después del Mayo Chilote del 2016 nos golpeó muy fuerte, seguramente. Nos estábamos sobreponiendo de eso y de repente llegó esta coyuntura. Pero claro, eso yo lo destaco como algo importante, que seguramente les ha dado también hartas posibilidades de poder hacer cosas que aquí tal vez estamos un poco al debe, como por ejemplo el trabajo en las poblaciones, directo, ¿cierto? Actividades culturales, esos llamados tecitos rebeldes, que me gustó mucho el nombre, como que mezcla una cuestión como choriza por el lado como rebelde, digamos, pero la vez un tecito como un momento de compartir, ¿cierto? Acá podríamos hacer mateadas, que sí. Se trata de imitar ni de copiar, solamente que escuché con atención ese tipo de cosas que me parecieron novedosas y me gustaría destacarlas. Ese trabajo en las poblaciones seguramente es algo que tenemos que también nosotros ir considerando dentro de nuestras capacidades y sobre todo cuando se termine un poco esta cuarentena que nos tiene tan encerrados. También me gusta mucho el énfasis que ambas dieron en la importancia de la libertad de los presos políticos y las presas políticas, y el juicio y castigo de los violadores de los derechos humanos en este tiempo de la revuelta, y también de los que estaban de antes, obviamente. Y cómo las alianzas y articulaciones territoriales les han permitido también optimizar todo este trabajo. Por ejemplo, la Asamblea de Antofagasta funciona
como un conjunto de organizaciones. Algunas asambleas que tenemos acá en Chiloé nosotros es como una organización en sí misma. Tenemos como ahí algunas cositas distintas, pero nada que podíamos decir terrible. No me quería quedar sin destacar esas cosas antes de poder pasar a las palabras. Bueno, no sé si alguien de aquí, porque tengo algunas preguntas que me han llegado por interno, por WhatsApp, pero si alguien de acá quisiera comentar o decir algo, abro la palabra para las personas del panel de este Kielcun. ¿Puedo? Adelante, María. Bueno, primero que nada, saludos chicos, chicas. Acá decimos chicos y chicas a todos, aunque seamos grandes, pues somos todos chicos y chicas. Bueno, agradecer a ambas, a Michelle y Catalina, por el tiempo que nos han otorgado y por toda la información y todo lo que han estado compartiendo con nosotros. Hay mucho, mucho, mucho que aprender. Yo no tengo ninguna pregunta, solo decir que estoy súper contenta de estarlas escuchando y tengo una insana envidia, no, sana envidia por todo lo que está pasando en sus territorios y, y ojalá todo ese ánimo y toda esa fuerza igual pudiera llegar hasta acá y pudiéramos ser más y estar haciendo más cosas. Esperemos que para allá, bueno, nosotros también estamos trabajando en un programa, somos como más no sé, de estar pensando, estar deliberando cómo queremos nuestro territorio, pero también yo siempre he planteado la necesidad de que nos coordinemos o que conversemos con otros territorios. Creo que eso es súper, súper importante. De repente, bueno, vivimos en un archipiélago de 40 islas, entonces nos sale natural aislarnos. Entonces, pero siempre hay que estar conversando, siempre hay que estar viendo lo que está pasando más allá, no para copiar, pero sí para ver que quizás estamos pasando por las mismas cosas. Así que bueno, de nuevo, muchas, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras y compartir su experiencia. Gracias. ¿Alguien más quisiera decir algo del panel? Janet. Buenas noches, compañeras, compañeros. También Catalina no veo el nombre de, ¿cómo se llama? Janet, una sugerencia, que si puedes acercar Michelle. un poquito tu micrófono porque se escucha un poquito despacio. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? ¿Ah? ¿Se escucha? Ya. ¿Se escucha? Primero agradecerles, ¿no es cierto?, la presentación, y creo que también nos entrega mucha alegría. Y sabes que encuentro cuando ustedes dos hablaban que dentro de nuestras asambleas, independientemente que después del plebiscito también ha caído como la participación de la total mayoría que asistía, ¿no es cierto?, también por el asunto de la pandemia, que la gente tiene mucho miedo a enfermarse o a enfermar a sus seres queridos, porque nos transmitieron la responsabilidad social de esta cuestión, po. Pero aún así yo veo que el pueblo no necesita escribir su historia porque toda la estamos escribiendo en forma común. Y sabes que eso me alegra mucho, porque sería súper fácil juntar, por ejemplo, el programa que se está haciendo en Chiloé con una mirada territorial, ¿no es cierto?, y juntarlo con el de la compañera del norte, con la coordinadora de Chorera, y son los mismos planteamientos que tendríamos ahí que a lo mejor ni siquiera conversarlos ya, porque son prácticamente los mismos. Es cómo queremos vivir, cuáles son las formas de participación para poder decidir dentro de nuestros territorios, adquirir como la soberanía popular, ¿no es cierto?, y poder incidir en las políticas locales, territoriales, públicas del Estado. Y creo que eso está como conversándose, por lo que se ve acá, en todas las asambleas también. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ahora a través de varias organizaciones, no todas asambleas territoriales, pero varias organizaciones
territoriales o del territorio, formamos una red de organizaciones sociales y se empezó a trabajar en las dos perspectivas, una entre los que estábamos por la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, pero que también se dio la situación como la compañera del norte, en donde algunas personas también querían participar de la convención constituyente o convencional, y se dieron como dos focos, los que trabajábamos por un programa, pero también respetábamos y aceptábamos que los otros compañeros o compañeras a través de sus organizaciones participen dentro de esta cancha que nos rayó el Estado y los políticos que tenemos, y que van a ser los que van a sumar la gran mayoría de constituyentes que van a escribir la Constitución. Pero me queda la esperanza de que si nosotros nos estamos organizando de esta manera, cuando salgamos de esta bendita pandemia, porque tampoco podemos pedirle a todo el mundo que salga a la calle, porque cada uno tiene que ser responsable de su autocuidado y cuidar su propia vida también, su salud. No, hay momentos en que también el pueblo se repliega y no es porque no quiera sumarse a las problemáticas sociales o no tenga la capacidad de verlas o analizarlas. También lo que decían ustedes, el autocuidado es súper importante y uno tiene que en eso también ser responsable más que crítico. Oye, ¿por qué no está llegando la gente a las reuniones? Porque no se pueden plantear reuniones o convocatorias súper amplias, porque también corremos un riesgo de poder contagiar a alguien que le pueda salir caro el salir ese momento, ¿no es cierto? Pero va a llegar un momento en que yo creo que las organizaciones de base que estamos trabajando hoy día y armando nuestros propios programas políticos, vamos a ser capaces de decir no, apruebo o rechazo esta constitución que están haciendo, y vamos a poder retomar esta historia, porque en realidad yo sí no confío en los que van a escribir esta constitución, porque también van a llegar a lo mejor muchos compañeros o compañeras nuestras de organizaciones, ¿no es cierto?, a través de listas independientes, pero siempre van a ser una minoría al lado de todo lo que se está armando dentro de este estado. El otro día, por ejemplo, hablaba con una compañera de Temuco y ella nos comentaba de los escaños reservados. En los escaños reservados, que primero eran alrededor de 25 que estaban como casi reconocidos, ¿no es cierto?, cuando se hizo el famoso acuerdo, hoy día se está peleando un cupo de 15 o 18 máximo. O sea, peleando un cupo los que son por derecho, son los dueños del territorio y no deberían tener ese cupo peleándose cuando estamos hablando de una asamblea o de una nueva constitución escrita por el pueblo. O sea, ahí no deberían estar los pueblos originarios peleando un cupo. Entonces, y nos decía, oye, como las comunidades no va a salir de ahí, no están tampoco a lo mejor con la organización para llevar sus propios candidatos o candidatas, se está armando una cosa como más grande y los que están postulando es Evópoli, la derecha, mucha gente de ese tipo también, y son los que hoy día tienen las posibilidades, la plata para hacer sus campañas y para ganar en una elección en donde no debería haber sido de esta manera. Entonces, en ese aspecto, bueno que saber que estamos trabajando y que podemos dar un paso más hacia seguir articulándonos y trabajando en red, que yo creo que es lo que saco como ejemplo de lo que ustedes han hecho, de cómo han ido articulándose con otras organizaciones desde fuera de su territorio. Y les agradezco de verdad sus exposiciones. Muchas gracias, Janet. Ahora viene el turno de Diela, que quería también hacer algún comentario. Hola, buenas noches, compañeros del panel, a las compañeras presentes y también a los que nos están viendo a través de Facebook. Gracias por la atención a Quelcún nuevamente. Y bueno, yo más que nada quiero agradecer a Catalina y a Michelle por su exposición. Realmente me sorprenden, son chicas muy jóvenes
y tienen una claridad respecto de cuál es el camino a seguir que me alegra muchísimo, me alegra mucho ver esta calidad en personas tan jóvenes y teniendo ya un camino trazado de cuál es a seguir, digamos, para recuperar una vida digna para el territorio chileno, para todos los ciudadanos, todos los habitantes. Entonces, me parece magnífico esto y una claridad política respecto del momento que estamos viviendo y la fuerza que emana de ustedes respecto de los planteamientos y de los cambios que son necesarios enfrentar para sacar este modelo que nos tiene oprimidos de una manera brutal, y que la pandemia en realidad lo único que hace es mostrar esa brutalidad en su magnitud real. Entonces, le agradezco a ustedes y le agradezco esa fuerza y esa empuje, esas ganas y esta generosidad también de ser parte de esto y con esta claridad. Realmente es esperanzador para el futuro de Chile, porque de pronto uno igual es decir, cuando tú ves todas las cosas como están sucediendo, cómo nos están oprimiendo cada día, que es una opresión palpable, con los toques de queda, con las cuarentenas. Entonces hay una opresión que obedece a mantener al pueblo sumido en el miedo al final. Pero hay una claridad que está ahí y hay una energía que se mantiene viva. La pregunta que hago un poco es saber, porque yo entiendo que ustedes son dos dirigentes de sus respectivos sectores, entonces quiero saber si este nivel de claridad que existen ustedes, que se nota que hay un training de muchos años de estar participando en organizaciones y que se ha podido construir un relato que es muy, muy poderoso, muy fuerte, muy claro. Eso es común a nivel de los grupos que ustedes integran. ¿Ese nivel de claridad o simplemente dentro de la dirigencia? Porque es importante entender que este es un momento político trascendental, no solamente a nivel país, sino que a nivel mundial. Entonces, donde se está presionando para cambiar un modelo de vida completo. Y nosotros somos parte simplemente de este gran rompecabezas y podemos moldear una pieza bastante interesante. Esa es mi pregunta y gracias, realmente agradecer esta fuerza y esta entrega y esta claridad. Muchas gracias, chiquillas, se pasaron realmente. Si quieren responder las chicas. Cata, ¿quieres tú? No. No, dale tú primero. Ah, ya. Bueno, primero quiero agradecerle sus palabras a todas las personas que hablaron anteriormente. Y yo creo que, bueno, de lo que se trata en estos espacios es de retroalimentarnos, sabernos todos compañeros y compañeras del movimiento popular, y la idea es, claro, poder ir madurando la organización en todos los espacios. Respecto a la última pregunta, yo diría que al menos dentro de mi organización, que es la coordinadora, nosotros no funcionamos con vocerías. Yo no soy vocera de la coordinadora, así como ningún compañero o compañera lo es. Sin embargo, vamos asumiendo el rol de hablar en distintas instancias o de dirigir ciertas instancias dependiendo del momento y de una decisión colectiva. Hemos apostado igual a ir como democratizando esos roles. Uno, porque nadie debería asumir solo estas tareas, y dos, porque también es agotador para las personas cuando es solo una persona quien lo asume. Y bueno, la idea también de que todos y todas hablemos en distintos momentos es que estos lineamientos políticos sean asumidos por la colectividad. Así que yo me atrevería a decir, independiente de que algunas personas puedan ser más vergonzosas o tener de pronto pánico escénico, que eso igual sucede, que cueste un poquito más hablar, pero yo creo que la claridad política, al menos en la coordinadora, la tenemos todas y todos. Porque es algo que tratamos de discutir de manera conjunta y de ir aclarando las cosas cuando hay una pedagogía política igual dentro del espacio que tratamos de ir desarrollando.
Yo creo que no en todas las asambleas, por supuesto, toda la gente tiene como el mismo bagaje, formación política. Yo por lo menos igual creo que lo tengo porque yo soy parte del movimiento social desde que soy secundaria, como que el 2011 fue mi escuela cuando estaba en la ACES, y ahí sin duda que hay como ciertos caminos recorridos que son distintos y no todas y todas hemos tenido de la misma manera. Por ejemplo, para la revuelta popular, mucha gente se sumó y nos contaba que era la primera vez que estaba participando de una asamblea. Entonces ahí obviamente como los bagajes son distintos, pero la idea siempre es apostar a que los espacios que se generen den la posibilidad para que todos y todas podamos aprender y todos y todas podamos opinar. Entonces como que para mí al menos la maduración del movimiento social igual se va dando en la medida que toda la gente igual puede tener una buena comprensión y buena lectura del momento político. Ya, ahí sí que no podía apretar. Y como un poco respondiendo a la pregunta de la compañera, bueno, la Asamblea Comunal de Antofagasta está compuesta por varias organizaciones o integrantes de sus organizaciones, y claro, y como les explicaba yo recién, este como consenso que fuimos ordenando de alguna manera, que nos ha permitido mantenernos como en unidad, lo fuimos generando en asambleas que solo se dedicaban a conversar este tema, ¿ya? No quisimos como hacernos como los lesos en definitiva, como con las diferencias políticas que estábamos teniendo en su momento, y nos dimos el tiempo para poder discutir y poder ir consensuando una postura que nos pudiera unir a todos, pero además de eso pudiera como fortalecer el proceso que estábamos viviendo. En general el diagnóstico que se hacía era como de lo que yo les explicaba recién, como de cómo éramos capaces de contribuir a través de este contenido político para el proceso, que es de largo aliento si queremos transformaciones en el país. Y entendiendo que una fracción de ese proceso es el proceso constituyente institucional que se plantea, pero que en realidad, al igual que no solo las organizaciones que participamos de la asamblea, sino varias personas en general en el pueblo, han ido observando cómo en definitiva el proceso también tiene como ciertas, como decimos nosotros, como trampas, que impiden que este proceso sea realmente democrático, entre algunas de las que ustedes están hablando, ¿ya? Entonces, un poco si bien nosotros no funcionamos con vocerías, en este momento nosotros sí contamos como con un equipo que es aquel que agiliza un poco el proceso de poder convocar a las asambleas, de plantear las tablas. Ese espacio es un espacio que es rotativo, donde idealmente todos los compañeros tengan la posibilidad de poder participar. Pero efectivamente nosotros nos dimos la pega de poder dar la discusión por harto rato, o por lo menos por 2 asambleas que nos ocupó todo el tiempo, para poder avanzar en este consenso que nos permitió darnos una unidad política que hoy día nos permite desarrollar todas estas actividades que tenemos pensadas. Dentro de eso hay organizaciones diversas, como yo les explicaba, que tienen distintos puntos de vista, e incluso algunas que se ponen en una posición súper crítica al proceso institucional, y otras que incluso se deciden participar del proceso. Entonces nosotros como que tratamos de consensuar un punto medio que nos permitiera avanzar juntos y en realidad dotar de lo que nosotros creemos es esencial para plantear cualquier disputa política, ya sea en todos los ámbitos, ¿ya? Y eso es un poco lo que, pero sí fuimos todas las organizaciones y sus integrantes, quienes participamos de la asamblea, quienes fuimos consensuando esto que yo les transmito. Muchas gracias por sus respuestas, compañeras. Antes de darle la palabra a Cristina, quisiera hacer dos preguntas. O sea,
dos preguntas que las pueden responder, si quieren, responde cada una las dos preguntas o agarra solo una, como ustedes quieran. En el fondo, son inquietudes que me llegaron, una por WhatsApp y otra que está en el Facebook. Bueno, una de ellas tiene que ver con, asumiendo de que si estamos de una u otra manera también en este camino, ¿cierto?, por una nueva constitución, ya sea a través de este proceso constituyente u otro que pudiera existir en algún otro momento, es porque nos oponemos al neoliberalismo y por lo tanto también a algunas de sus expresiones como el extractivismo, ¿cierto? No necesariamente el término del neoliberalismo implica que se termina el extractivismo, pero al menos nuestros tres territorios sufren las consecuencias del extractivismo. En Antofagasta, obviamente, zona minera, ¿cierto? En Talcahuano, una zona industrial, y nosotros en Chiloé, que también con la salmonicultura y otras prácticas lo vivimos. Acá en Chiloé al menos se ha mencionado mucho, o se ha venido conversando desde el año 2016 la idea de la reconversión laboral, entendiendo cómo desde la experiencia que ustedes han tenido, desde la voz de sus vecinos y vecinas, han ido entendiendo cómo reorganizar sus territorios desde el punto de vista productivo y laboral, una vez que en algún momento cambiemos las cosas por fin, por cierto, cuando el día que nosotros podamos tomar el sartén por el mango. Eso es un tema. Disculpen que lo haya explicado tan largo, pero para que nos entendamos un poquito. Y lo otro, que llamó harto la atención a una compañera que pregunta específicamente más o menos qué prácticas han utilizado para poder despatriarcalizar sus organizaciones, o qué prácticas pudieran destacar dentro de su experiencia para darlas a conocer a la gente que nos está escuchando, ¿ya? Entonces son esos dos temitas que si quieren pueden hablar acerca de los dos, o solo de uno, etcétera. Les dejo la inquietud en la mesa. Ya. El tema de la reconversión laboral es temazo. Por lo menos para nosotros igual sigue siendo como una discusión pendiente, y más que una discusión, una propuesta pendiente, porque en la concreta no la tenemos. En este momento lo que sí hemos podido apostar igual a propósito del encuentro y la discusión con pobladores y pobladoras del territorio, que se dedican a actividades como como la recolección de algas, de moluscos, como la pesca artesanal o la pesca industrial incluso, es un poco asumir la necesidad de mantener esos empleos. Hoy en día en Talcahuano y también en la provincia hay más de 3.000 personas que se emplean gracias a esa actividad. A contraparte de, por ejemplo, si se instalaran estos terminales de gas contra los cuales nosotros nos oponemos, quedarían pega con suerte a 300 personas. Entonces, de partida tiene que ver con una valoración de qué trabajo consideramos el más adecuado y y que sea menos nocivo también para el territorio. Bueno, y ahí por supuesto que nosotros tenemos una visión mucho más positiva respecto de lo que es la pesca y la recolección, no solo porque es una actividad no tan dañina para el ecosistema, sino porque también es un aspecto cultural e histórico del territorio. A partir de muchas décadas eso ha sido de esa manera, son muchas familias las que tienen también su raigambre en torno a la costa, y nosotros consideramos que es importante rescatar y proteger en realidad esas actividades económicas, y que de hecho podrían desarrollarse de mejor manera si es que hubiera una política que estuviera orientada en estas actividades económicas, porque en Talcahuano no las hay y nunca las hubieron, y es por eso que también nos hemos encontrado con tantos procesos de contaminación a partir de una industrialización que nunca consideró los propios ecosistemas. Desde ahí como que nos parece igual importante organizar la vida, poniendo la vida en el centro, no solo la vida humana, sino que también considerando que nosotros como humanos podemos vivir, valga la redundancia, gracias a la existencia de estos otros ecosistemas que son los que nos propician el agua, el aire, el suelo, la tierra, etc. Creemos que hay que planificar la vida en torno también a la existencia de estas cosas. Bueno, y por otro lado, pensando que por lo pronto, por ejemplo, nosotros vemos difícil sacar a las pesqueras, sacar a, no sé, Huachipato, Asmar. Probablemente en algún momento haya que plantearse si es necesario o no que sigan existiendo ¿no? estas empresas. Es necesario también que exista un mayor control, por ejemplo, de los y las trabajadores y de los y las pobladoras respecto a lo que se produce, para qué se produce, cuánto se produce, a dónde van a parar todas estas producciones, porque hoy en día quien impera en estas decisiones es el mercado y es el capital, no son las comunidades, no es para nuestro buen vivir. Entonces, por lo pronto, creemos que las discusiones igual deben ir orientándose hacia ello, y para eso es importante también la articulación con los y las trabajadores, que al menos desde la lista socioambiental siempre ha sido más compleja, porque suele verse que esta línea de defensa del territorio es un poco en contradicción
con la producción, que es la que da trabajo. Entonces también ahí es importante dar la discusión del tipo de trabajo que consideramos necesario de dar. No sé si respondo a la pregunta, creo que quedan también varios temas como pendientes, pero por lo pronto hay como cierta perspectiva de discusión la que hay que empezar a implantar. Y lo segundo, respecto a la pregunta de la Cindy, bueno, nosotros en realidad comenzamos a hacerlo no de una manera tan sistematizada o planificada tal vez, se dio porque somos principalmente mujeres quienes estamos en la organización, se dio porque también hay varias compañeras madres, porque también han participado sus hijas, que son niñas dentro de las reuniones, entonces como que nos vimos obligados a ir configurando un espacio que fuera más seguro para todas y todos, y bueno, y ahí también yo creo que esta apuesta de despatriarcalizar el espacio no tiene que ver solo con, aunque es muy importante, generar el espacio seguro de la violencia machista, sino que también con tener otras lógicas de trabajo, que no sean impositivas, que sean más horizontales, que propendan a la participación de todas y todos en la medida que también les vaya acomodando, y que también tengan una perspectiva más emancipadora. Y al menos desde nuestra perspectiva, también es un poco más ecologista quizás, también tiene que ver con que esa misma dinámica antipatriarcal también la concibamos con, por ejemplo, con la naturaleza. No nos sentimos partes ni dueñas de. Y ahí yo creo que lo más importante para nosotros han sido las jornadas de reflexión, considerar siempre la temática no como un apartado, sino como algo central, no como el último punto de la tabla, sino como una parte de nuestro balance anual, por ejemplo. Y bueno, y la disposición en realidad también de los compañeros a estar constantemente escuchando y dialogándolo con nosotros. Eso. Muchas gracias, Michelle. Me quedo antes de pasar a Catalina, que creo que igual quiere responder algo cortito nomás, que soy metido yo. No, pero reflexionando, así como, claro, hay como alianzas anti-extractivas en el fondo que debiésemos tejer, porque, por ejemplo, en Talcahuano se produce gran parte de la harina de pescado que alimenta a los salmones que contaminan nuestros mares. Y después estos salmones salen a algún puerto de algún otro lado, entonces, o no sé, pues en Talcahuano se quería instalar un gasoducto, ¿cierto?, para producir energía eléctrica, la cual iba a ir al sistema interconectado central y se iba a ir para las mineras de no sé cuánto Antofagasta. Entonces, así nos van conectando con estos problemas. Así que este tipo de conversaciones son súper interesantes por eso. Catalina, ahora sí, me callo. Sí, pues yo creo que al igual como dice Fernando, la temática respecto del extractivismo, ¿cierto? Y el uso de nuestras tierras y el medio ambiente, algo que unifica a todo el país. Nosotros vivimos en una de las tantas zonas de sacrificio que hay en el país. Como dato freak, nosotros en Antofagasta consumimos agua desalinizada ya desde hace varios años. La calidad del agua, lo que implica, ¿cierto? No solo la cantidad de minerales, ¿cierto? Que ya sabemos de que es como compuesta que tiene la tierra, el agua de nuestra ciudad, sino que también en la medida en que eso se fue agotando, en la medida en que fue creciendo la ciudad, se tuvieron que ir expandiendo para dotar de agua al resto de la ciudad con estos proyectos, ¿cierto?, de agua desalinizada, que en realidad vienen a resolver también la escasez de agua que vive el país y Latinoamérica, etc. En relación al tema, es súper, bueno, a nosotros nos interesa y nos gusta harto igual el tema del tema extractivista, porque somos una zona minera, en la cual el planteamiento que nosotros, o por lo menos lo que se ha hecho como experiencia, y igual ha ido siempre como de la mano de poder también ir unificando estas perspectivas de carácter medioambiental, de la importancia, ¿cierto?, de mantener nuestro ecosistema, la vida en nuestro territorio, pero también entendiendo de que la minería es parte importante de la productividad y la actividad económica actual del país. En definitiva, lo que se produce en Antofagasta y lo que aporta la producción de cobre y de los minerales al PIB no es algo menor. Solo en la segunda región nosotros aportamos alrededor, ¿cierto?, del 30% de lo que es el Producto Interno Bruto del país, lo que igual nos posiciona también como una zona estratégica a nivel económico, y también nosotros creemos que es por lo mismo también que a veces existen como ciertas formas de operar políticas represivas y estatales hacia nuestras ciudades,
pero en realidad siempre un poco las propuestas que se han ido generando son como siempre desde el ámbito de poder consensuar la importancia del trabajo, ¿cierto? De la trascendencia que tiene en nuestra historia y en el pueblo el trabajo de la extracción de minerales en la región. Y eso, bueno, eso trae no solo consecuencias a nivel medioambiental, es cierto, también trae consecuencias sociales. Nosotros en Antofagasta igual la cantidad de personas que están en este momento, por ejemplo, en la región, alrededor del 40% es población flotante que viaja, ¿cierto?, para poder trabajar en esta zona, lo que también hace complejo algunos otros elementos, ¿ya? Sin embargo, como les decía anteriormente, nosotros entendiendo de que la producción minera es parte importante de la economía del país, teniendo también, ¿cierto?, las mineras estatales en Calama, Codelco, el tema es un tema complejo de abordar, ya en el sentido de poder llegar a consensuar aquellos elementos que consideran, ¿cierto?, la importancia, la preservación, recuperación, ¿cierto?, de nuestro medio ambiente, y por otro lado entender de que es algo de lo cual hoy día no podríamos como dejar como de tener. Yo les voy un poquito a como conversar sobre como lo que fueron los consensos para no canchinflearme. Voy a como un poco a contarles lo que emanó desde el zonal de la asamblea que generamos. Y bueno, un poco, según un poco la síntesis abordaba elementos como consignar el agua como un derecho fundamental de la vida, la protección efectiva y que se tipifique como delito los daños ambientales que hay en la región y en nuestro ecosistema, la nacionalización del litio y de todos los recursos naturales del país, que las empresas ejerzan medidas de mitigación a gran escala, devolviendo la soberanía a las personas y a las comunidades dañadas, construir un currículum escolar para integrar la educación ambiental en todos los niveles, el derecho, poder recuperar el derecho a vivir en un lugar libre de contaminación, que actualmente no lo tenemos, la desprivatización del agua, el estatizar la luz, una minería más limpia y no más zonas de sacrificio, ¿ya? Entonces, en definitiva, son un conjunto de demandas que obviamente permiten en la actualidad y con toda la gente que estuvo convocándose a las asambleas, poder ir caminando, ¿cierto?, hacia un proceso también de reconversión de la matriz productiva. Nosotros creemos que en realidad en Chile no solamente se debe resolver de manera urgente, ¿cierto?, la nacionalización de los recursos naturales, porque hoy día que estén en manos de extranjeras, ¿cierto?, transnacionales, no solamente permite que se dañe el ecosistema, sino además que un montón de recursos no están siendo utilizados para el pueblo, para quien lo produce, ¿cierto?, para Chile. Nosotros, o sea, varias veces hemos visto los compañeros sindicalistas honestos, como les llamo yo, y consecuentes y luchadores que tenemos en el sector minero, varias veces nos han expuesto de que en realidad solo, por ejemplo, pensando de que lo que produce Minera Escondida, que es una transnacional, ¿cierto?, extranjera, que se lleva todos los recursos, se lleva el concentrado de cobre, etcétera, genera ciertos daños medioambientales, solamente, por ejemplo, con lo que produce Minera Escondida podríamos resolver gran parte, si es que no la totalidad, de las problemáticas habitacionales, educacionales y hospitalarias y de salud. Entonces, el tema es así, o sea, no solamente, por un lado, la importancia cuando hablamos de temas medioambientales o de temas en relación al extractivismo en la zona, tenemos que ver, ¿cierto?, el tema de la nacionalización así viene sí o sí, o sea, nosotros decimos, bueno, tenemos que nacionalizar para poder nosotros, ¿cierto?, saber cómo van a ser administrados o cómo va a ser explotado también nuestros recursos, entendiendo que incluso con 1/3 de lo que hoy día se saca, podríamos vivir dignamente. Entonces, incluso entendiendo que, por ejemplo, hay ciertos factores donde nos dicen que la extracción de cobre que se produce en la región regula el precio del cobre.
No, obviamente que no, no a gran escala, no somos como quienes lo determinamos completamente, porque hay otros elementos económicos internacionales que lo determinan. Sin embargo, en la medida en que nosotros controlemos, ¿cierto?, la producción, también podríamos entrar a regular aquello. Por lo tanto, el tema del antiextractivismo también está determinado por la nacionalización y la soberanía sobre los bienes comunes, sobre los recursos que hoy día tenemos. Y por supuesto que está cruzado también con el aspecto del agua, y no solo del agua. En realidad aquí la producción minera genera una devastación medioambiental, producida también por los servicios y por todo lo que se requiere para generar la minería. En Mejillones, ¿cierto? Bueno, que es una de las zonas más complejas, no solamente hay cierto, termoeléctricas, sino que también hay, no sé, hay fábricas de explosivos, hay un montón de otras empresas, ¿cierto?, que son afines a la minería, que también dañan nuestro ecosistema. Y por ende, en Antofagasta, cuando se piensa esto, también se debe pensar, como ahí decíamos en las demandas, también aspectos de poder mitigar. Nosotros ayer como que cachábamos el dato, bueno, y se desarrolló acá una demanda muy grande en relación al polvillo negro que está en toda la ciudad de Antofagasta. Y ese polvillo negro que tiene un montón de minerales, que es muy pequeñito y que es muy fácil que entre a nuestro organismo, tiene una situación, por ejemplo, aberrante del cáncer acá en la ciudad, ¿ya? Y de un montón de enfermedades que nosotros tenemos solo por vivir en Antofagasta, y que estamos destinados a aquello por solo vivir en la zona de sacrificio. Entonces, el tema de salud, la nacionalización, la mitigación, la reparación como medioambiental, y la regulación, porque aquí no existen buenas leyes para poder en definitiva proteger el medio ambiente y las comunidades. Acá también hay un tema cultural de nuestras comunidades ancestrales que también se ven dañadas y coaptadas muchas veces por todos estos procesos de las mineras. Entonces, es un tema muy interesante, agradezco harto igual que se haya tocado, pero también lo hemos pensado en perspectiva como de menos a más, pensando de que en algún momento vamos a tener nosotros la soberanía por ejemplo, de los recursos naturales, y que vamos a gozar de la calidad de vida que a lo mejor podríamos tener si esos recursos fueran de Chile. ¿Ya? Y también poder determinar cómo van a ser extraídos, con qué leyes, con qué normas, cuánta cantidad, porque no queremos dejarle un norte con un hoyo a nuestros hijos. O sea, hoy día para todos es súper urgente visualizar esto como un proceso de subsistencia también en la región, ¿ya? Porque todas las familias, en todas las familias de Antofagasta fallecen cada cierto tiempo personas por cáncer. O sea, es una cuestión muy común en nuestra ciudad, ya es como casi, deberíamos considerarlo incluso una pandemia regional, la enfermedad del cáncer en nuestra región. Eso. Muchas gracias, Catalina. Muchas que se ha puesto buena la conversa. ¿Sabes qué? Es curioso pensar que acá en Chiloé nosotros, como claramente no estamos habitando allá, no nos podemos ir a meter en el fondo los costos ambientales que ustedes pagan producto de la producción de cobre. Por eso poco se habla aquí sobre el tema de nacionalización del cobre. Pero es interesante lo que tú planteas relacionado con la producción y la nacionalización, porque solo quisiera recordar que Chile es el país que tiene las mayores reservas de cobre en el mundo. Además, es el país que más produce cobre en el mundo, y el cobre es el segundo recurso estratégico en el planeta después del petróleo. Por lo tanto, eso nos sitúa en una importancia así como económica a nivel internacional súper súper importante. O sea, si disminuye la producción de cobre en Chile, los precios internacionales aumentan y probablemente en otros sitios empezarían a sacar cobre. Entonces, yo digo, no es necesario que en Chile se saque tanto cobre de la manera en la que se está sacando actualmente, sobre todo, contaminando los ecosistemas, poniendo en riesgo la vida de las personas. Y además, lo que hacen las empresas transnacionales de tributar tan poco en el país. Las empresas nacionales manejan creo que un cuarto de la producción total de cobre, pero tributan 3/4 de lo que recibe el país en esta materia. Entonces, ahí hay un tema en el cual también debiésemos meternos todos y todas. Nosotros a veces acá en Chiloé nos vamos en la chauvinista tal vez y hablamos solamente de puro Chiloé, 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 y se nos olvida también a veces hablar de por otros lados. Bueno,
ahí mi comentario metido de siempre. Diela me escribía una duda que queda chiquitita, si la pudiera responder después, acerca de más o menos los costos promedio que tienen ustedes por el agua desalinizada que consumen. Y alguien me había dicho otra cosita. A ver. No, eso por mientras. Eso, una duda chiquitita, y después Cristina, que tiene una intervención también. Y quizás después de eso ya iremos cerrando. Catalina, ¿escuchaste la pregunta que te hice de Diela sobre los costos relacionados con el agua desalinizada? Ay, la verdad es que no podría, no tengo como el dato técnico, compañera, como no lo tengo. Por lo tanto, como que me costaría poder responder. Me da la impresión de que es como similar, igual al resto, porque igual yo viví en Santiago también. Y pues no sé, pues si me preguntara así como cuánto pago, igual pago similar a lo que pagaba de agua en Santiago. Me da la impresión de que los costos tampoco, o sea, a lo mejor quizás son más altos. Bueno, vivimos en una zona que además es muy cara. Antofagasta tiene un costo de vida súper alto por lo que aumenta, ¿cierto?, el tema de la minería, y en general todo es caro, la luz, el agua. Pero sí, yo no sé si es como excesivamente más, pero sí, no tengo ese dato. Bueno, y lo otro era que si después me pudiera compartir el documento ese que leíste en un momento, porque a alguien de aquí le interesaba. Pero eso lo podemos conversar después, imagino, para compartir esos documentos. Cristina, ahora sí, después de mucho rato que había pedido la palabra. Sí, ahora como se han dicho tantas cosas más, ya no sé cómo decirlo ni por dónde empezar. Bueno, lo primero es agradecerles la presencia y las exposiciones que han hecho, ¿no? O sea, me sumo a todo lo que se ha dicho sobre este tema. Y también a lo que decía Diela, que el gusto de ver gente tan joven y con tanta historia ya, ¿no?, participación comunitaria, con las cosas tan claras, con el conocimiento que tienen de sus propias regiones y con tanta energía, fuerza, potencia y optimismo, ¿no? Porque, claro, esto de decir, bueno, tenemos que apropiarnos de la riqueza, etcétera. A ver, absolutamente de acuerdo, pero pienso, lo que falta, ¿no? O sea, es todo complicado. Pero bueno, y además me da gusto porque pienso, bueno, ya me puedo jubilar, ya hay generaciones jóvenes que ya están, o sea, estupendo. Me ha gustado mucho todo lo que han dicho y me ha parecido todo como muy interesante y muy que manejan bien el conocimiento de muchas cosas. Y por ejemplo, lo que contestaba Michelle sobre el antipatriarcalismo, ¿no?, que es un tema que siempre se pregunta y que no es fácil, ¿no?, porque es una ideología muy potente. Claro, ahí tú ponías el sistema con todos los apellidos que le corresponden, ¿no? O sea, no es un sistema capitalista, sino que además es heteropatriarcal, es neocolonialista, es expoliador de la naturaleza y está sostenido por un neoliberalismo político, ¿no? Es decir, con todas sus características, ¿no? Y después dijiste una cosa que yo creo que es una propuesta del feminismo que ya está ahí, que es esto de transitemos del objetivo de la acumulación de capital al objetivo de la vida en el centro, ¿no?, de la vida digna, ¿no? Y esto creo que son elementos que se han ido como cada vez más, ¿no? Esto que decías, bueno, pues el conversarlo y la gente está atenta y se han ido transmitiendo. Yo creo que una de las fuerzas que ha tenido el feminismo en la última década es haber sabido poner una serie de propuestas que son propuestas de todos y de todas, ¿no? Es decir, ahí estamos, ¿no? Me hizo gracia escucharte, Catalina, una cosa, es que leí una tesis, no hace mucho, de un compañero de Valparaíso, que su tesis era el descubrimiento que hizo él de una desalinizadora, la primera de Chile, pero que no se sabía, de Antofagasta, y que había funcionado con energía solar. Creo que era del siglo XIX o así, muy antigua, ¿no?
y que había quedado como oculta y se había destruido, y la fue descubriendo por planos y por cosas que había. Me hizo gracia escucharte lo de las desalinizadoras cuando esto ya había empezado hace, no sé, 2 siglos, ¿no? Y era, bueno, pues en Antofagasta, que había sido la primera. No sé qué nivel tenía de desalinización, no tengo idea, pero era la gracia esta de haberla descubierto, ¿no? Y la otra cosa que leí que me impresionó hace poco es un trabajo de la Fundación Sol, donde ahí planteaba entre todos los temas, era un estudio más bien dedicado a las, ¿cómo se llama?, a las AFP. Y entonces, como creo que era, recuerdo memoria, creo que era el 80% de los dineros que manejan las AFP las invierten en empresas extractivistas aquí en Chile, ¿no? Que después, como decías tú, la gran parte de los beneficios no se quedan en Chile, ¿no? Pero esto es un drama de todos los países latinoamericanos, ¿no? Que todo lo que producen se va afuera y por tanto siempre estamos igual y cada vez peor. Yo creo que la pandemia, de lo último que decían, nos debería enseñar que cuando, bueno, primera cosa, que cuando los mercados se ralentizaron, o se han ralentizado y se siguen ralentizando, y muchos trabajos se han dejado de realizar, y algunas producciones se han dejado de hacer, y algunos consumos los hemos dejado de hacer y tampoco los echamos tanto de menos, yo creo que tendríamos que aprender y debatir, entonces, qué tenemos que consumir, qué tenemos que producir para una vida digna para todos, ¿no? Es decir, no con el objetivo de la acumulación de capital. Y yo creo que si pensamos un poco en lo que está pasando, llegaríamos a esa conclusión. La mitad del consumo que hacemos no tiene sentido, ¿no? Hemos estado aquí encerrados y nadie lo ha echado de menos, ¿no? O la mitad de las, bueno, digo mitad por decir algo, pero ¿cuántas producciones son absolutamente innecesarias, ¿no? Incluso el mismo cobre, o sea, no digo que sea innecesario, pero ¿qué porcentaje es lo que hay que realmente? ¿Para dónde va? ¿Qué necesidades tenemos para cubrir con cobre y con cualquier otro extractivismo que es parte del neocolonialismo, ¿no? Todo el extractivismo que estamos sufriendo. Bueno, todo esto y muchas más cosas, pero no vamos a alargarlo más. Pero mi pregunta más concreta era, ambas, de maneras distintas, hablaste de que en todo el proceso este que explicaste con las asambleas y los cabildos, unos con más conflictos, otros con menos, que habéis discutido programas, ¿no? O sea, lo llamamos programas, pero bueno, que era un debate de temas políticos, educativos, creo que le llamaste el programa del pueblo, algo así, y el otro no tenía nombre, pero la idea era aprovechar, entendí, aprovechar todo el proceso, ¿no? Para, además de todos las actividades y las movilizaciones, discutir estos temas, ¿no? Entonces, programa del pueblo le llamaste, ¿no? Entonces, mi pregunta era, estos debates políticos y que tenían que ver con lo que tú nombraste después, ¿no? Estos debates políticos, que habrá temas que son transversales a todo el país y otros que son específicos de cada región, ¿no? Que yo creo que es lo mismo que pasa en Chiloé. Ustedes los plantean como un debate, como una escuela, digamos, de debate político para ir aprendiendo entre todos y todas, o lo están planteando cara a poder realizar o poder debatir y después en conjunto con otras regiones una nueva constitución como al margen, digamos, de la que se va a hacer, porque ahí vamos a tener muy poca incidencia, ¿no? Es decir, de plantear una constitución, llámale del pueblo, llámale como queramos llamarle, ¿no? Pero no, la pregunta era si lo hacen como una escuela de debate, que ya me parece estupendo, ¿no? Aprovechar para toda una autoformación, o si hay este objetivo detrás
de llegar a elaborar, ¿no?, una constitución que nos deje, que nos represente realmente, ¿no?, entendiendo que tenemos muy pocas posibilidades de la oficial que se va a hacer realmente nos represente, ¿no? Y muchísimas gracias de nuevo, ¿eh? Sí, un poco como contestando, el trabajo que ha hecho la Asamblea se ha tratado de mantener siempre conectado con espacios a nivel nacional. Estuvimos participando de las distintas instancias como organización. Creemos que en realidad debemos seguir participando de las distintas instancias nacionales que se abran, poder ir, porque creemos que en realidad ningún proyecto de construcción de este programa a nivel local va a tener impacto, ¿cierto?, si no es una política consensuada a nivel nacional, entendiendo que este es un proceso, un camino en construcción. Ya nosotros sabemos que actualmente este proceso, por ejemplo, la expresión de los espacios nacionales, también no se dan de manera ordenada, ¿cierto?, se dan de manera diversa, con todas las dinámicas que ha ido teniendo también la coyuntura. Sin embargo, nosotros nos abrimos siempre a poder ser parte de estos procesos nacionales, ya sea que se pongan al servicio, bueno, principalmente que se vayan poniendo al servicio de las necesidades de la gente. Hoy día lo que en realidad nosotros creemos es que hay una cuestión como básica que hoy día nos convoca a poder construir este programa. En realidad creemos que cualquier desafío político que nos propongamos como localidad, como parte de la clase trabajadora, se va a basar en que tengamos como cierto claridad respecto de lo que queremos, ¿ya? Como pueblo nos vemos enfrentados tanto como a los procesos sociales en general, ¿cierto?, estos que a lo mejor se superan los procesos institucionales, y también a estos otros que también se instalan dentro de la vereda de la institución. Pero creemos que un pueblo que no tenga un contenido o no sepa lo que quiere, difícilmente va a poder enfrentar cualquier proceso. Entonces nosotros decimos, bueno, si no sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a exigir, qué es lo que vamos a debatir, qué vamos a unificar, ¿ya? Por lo tanto, si bien estos espacios también, ¿cierto?, tienen siempre como parte de su tarea formativa y experiencial del pueblo, nosotros igual hemos querido ir como consensuando estos espacios de discusión, sintetizándolo, para ir armando en algún momento un compendio o una construcción de un contenido que les permita tanto a las organizaciones, ser como una guía en definitiva para los procesos de las organizaciones que componen la Asamblea, para los procesos de unificación nacional y para los procesos locales. Entonces, en realidad hoy día estamos concentrados en poder generar ese contenido mínimo básico para plantearnos cualquier otra de estas tareas que creemos relevantes, a veces quizás por un tema de capacidades, de las mismas dinámicas. Esto, como explicaba yo recién, no sé, ha dado de manera tan ordenada, pero sabemos que igual en la actual coyuntura el objetivo de poder rearmarnos después como de este repliegue que vino con pandemia, con el proceso institucional constituyente, con la disminución de las movilizaciones a nivel nacional, también requiere poder retomar estas discusiones. Nosotros esperamos, si bien no humildemente en realidad, porque no esperamos que esto sea el contenido, entendemos que esto es un proceso abierto, que esperamos consensuar y sintetizar el contenido de estas asambleas temáticas, de los espacios que se están abriendo en las asambleas, que obviamente disminuyeron mucho la cantidad de asambleas y cabildos que habían en Antofagasta, pero todavía persisten y perseveran además, no solo perseveran también en territorios en lucha, ¿ya? Entonces, de la ciudad y de otras localidades, de Calama, Mejillones, Tocopilla, y así. Entonces, es como, primero creemos que un proceso a nivel local no va a tener jamás un impacto político, que se requiere la unidad nacional de un proyecto
que permita, ¿cierto?, unificar ciertos criterios. Entendemos la diversidad también de los distintos caminos que hoy día se gestan en torno a este proceso. Tratamos de unificar ciertos criterios que nos permitan seguir caminando juntos y basarnos, en definitiva, en este contenido que estamos levantando en estas actividades, para que sea como, como explicaba recién, como la guía y la punta de lanza para defender, enfrentar y promover cualquier proceso que venga de aquí para adelante, ya sea por la vía popular que supere al proceso legal, entendiendo de que, o también aquellos compañeros que estén dispuestos a dar la disputa institucional tengan un contenido que defender y que sea legítimo y construido por el pueblo, por las organizaciones de base de lucha que han estado durante todo este tiempo peleando. Entonces, tampoco como eso en realidad, eso es como, primeramente, además, hay una cuestión igual que tiene que ver como con que justamente el proceso institucional constituyente nos circunscribe a ciertos márgenes que impiden, por ejemplo, abordar algunos temas y con ciertas características. Entonces, nosotros decimos, no, pues como pueblo, desde lo que se abrió así, y que fue como cierto el reventón del volcán, fue poder exigirlo todo, pues, porque empezamos a hablar, no solo hablamos de Sename, hablamos de la mujer, hablamos de trabajo, hablamos de medio ambiente, entonces dijimos, no, pues, o sea, es imposible que nosotros tratemos de encauzar un proceso donde en realidad el pueblo hoy día es capaz de plantearse un montón de temas. Entonces, dentro de esa necesidad de plantearse todo, de poder pensar un futuro, el futuro que queramos y que abre muchas posibilidades a aquello, también no creemos que esto va a terminar con la síntesis, con armar el compendio este que decimos, sino que en realidad ese compendio, las demandas, las propuestas, por supuesto que van a ir madurando también en la medida en que avance este proceso y que devenga en realidad en poder tener un mejor futuro, un mejor país, lo que todos queremos, ¿cierto? En la transformación del modelo económico que hoy día tenemos y político. Entonces, eso principalmente, o sea, entendemos que es un proceso de constante evolución, donde nosotros estamos humildemente generando un inicio de lo que esperamos. Dentro de esto hay un montón de otras expresiones, pero es un proceso que va a ir madurando en la medida que avance, y es urgente también que esto se geste en un proceso de unidad, ¿ya? De unidad también de los procesos nacionales, o si no, de verdad que no vamos a tener impacto. Es importante que en Chiloé comencemos también a discutir respecto a la nacionalización del cobre en distintos lugares, empecemos a abordar también el tema de la pesca y podamos hablar en distintos puntos del país de aquellos temas que nos competen, porque todos estos temas nos competen. Vivimos en distintas ciudades, pero en distintos territorios, pero en realidad tenemos que ser capaces de seguir avanzando hacia plantear, querer y desear todo. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias también, Michelle. Con esto ya iríamos cerrando la jornada del día de hoy. Dejarlas invitadas también y a todas las personas que nos están escuchando, que el próximo viernes tendremos ya el Kelkun, no sé si 29 o 30, de todas las jornadas que hemos tenido. Y va a ser una jornada muy similar a la de hoy día, solo que en esta oportunidad va a estar invitada una asamblea de Temuco y una de Santiago. Así es que vamos a continuar con compartir de ciertas miradas, las invitamos a que participen, que después transmitan esta información a sus espacios de base y que el diálogo se mantenga. Sobre todo por último que decía Catalina, hay que tener una mirada más macro, ¿cierto? Y es importante mantener esta comunicación para todos los procesos que se nos vienen. Así es que simplemente agradecerles su tiempo y su energía puesta al día de hoy. Muchas gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto conocerles.